Buenos días, de vuelta al frío. Llegamos el viernes por la tarde después de una odisea de retorno desde el aeropuerto. Tardamos el doble de tiempo desde Barcelona hasta Sabadell que desde Portugal a Barcelona. Con eso os lo digo todo. Magnífica Renfe. En fin, que ahora estamos de camino. Nos vamos a ver cómo están las ruedas. Que vull canviar, són normal. Jo em poso aquí, tu aquí. Pues eso, que estamos de camino a ver cómo están los cambios de la furgoneta. Vamos a Barcelona Iveco Zona Franca, que está ahí. Y nada, cuenta atrás para enviar la furgoneta. Vamos un poco pillados de tiempo, un poco bastante, porque bueno, pues estamos a 5 días de Navidad. Los niños ya les quedan 2 días de cole, si es que van, porque los tenemos en casa con fiebre ya. Ha sido llegar y ponernos todos enfermos, como siempre. Y nada, pues eso, que tenemos mucho trabajo por hacer y poco tiempo. Así que os iremos relatando paso a paso cómo es el proceso de enviar la furgoneta. Llegamos y ahora nos pasan a buscar y nos llevan a ver la furgoneta. Bueno, pues estamos work in progress total. Algunas cosas me gustan mucho, otras sinceramente me esperaba un poquito diferente el color, pero era darle un cambio de imagen y eso creo que lo vamos a conseguir. Aquí David también, por fin vamos a poder dormir anchitos. Y aquí para modificar cositas se ha tenido que desmontar todo, pero esto ya va cogiendo forma. Y aquí la joya de la corona. No sé si se aprecia el tamaño, pero esto sí que le dará un buen cambio a la furgo. Como veis, y de vuelta al tráfico. La buena cosa es que estamos camino a buscar nuestra furgoneta, que ya se han realizado todos los cambios que teníamos que hacer y bueno, tenemos muchas ganas de ver cómo ha quedado todo. Os iremos enseñando cositas poco a poco. Bueno, cambio de look. Os lo enseño. Sí, no. ¿La habéis visto? Sí, no, un poco más lento. Venga, va, giro la cámara. Venga, vamos a dar un poquito más de emoción. Esto no os lo esperabais, ¿eh? Bueno, pues nada, ya ahora la recogemos, nos la llevamos, que empezamos a prepararla para el gran viaje. Tenemos 10 días para hacer los preparativos, pero con Navidades, fin de año y Reyes se nos queda en nada. Así que manos a la obra. Buenas noches. Pues aquí estamos cenando y a 3 o 4 días de conducir para Bélgica para enviar la furgoneta. Cada día estamos intentando solventar
cositas, por no decir problemillas, cositas que van saliendo, hoy estamos intentando vaciar ¿cómo os digo? Las bombonas las bombonas de GLP. ¿Y cómo lo hacemos? Pues así. No sé si lo veis. Tenemos aquí una cámara en la furgoneta y tenemos los dos fuegos a tope. A ver si en los 3 días que quedan conseguimos vaciarlas. Si no, tendremos que buscar otras soluciones. Porque para embarcar la furgoneta tienen que estar todos los tanques vacíos. Así que, nada, vamos a terminar de cenar y seguimos que, bueno, nos hemos dicho, mañana ¿dónde vamos, David? Pues mañana nos vamos a Polonia, como si no tuviésemos bastante. Vamos a hacer la entrevista para el visado americano, para el visado 6 meses de turista. Ya que el ESTA no te permite, o sea, con el ESTA te dan 3 meses, pero nosotros pensamos que pasando a México pues no te contaban, y resulta que sí, que te cuenta, tanto si estás en México como en Canadá, como en las islas del Caribe, es como si estuvieses en Estados Unidos. O sea, el visado corre. O sea... Así que si tienes 3 meses, nosotros que entramos por Los Ángeles y pensamos entrar a México a la semana, pues nos seguiría contando y no tendríamos tiempo de hacer nada en Estados Unidos. Así que nos toca el visado 6 meses, a ver si hay suerte, que espero que sí, para mañana. Y nada. ¿Y por qué vamos a Polonia? Pues vamos a Polonia porque en Madrid, en la Embajada de Madrid americana, hay una lista de espera de, creo que eran 374 días. Así que en Madrid, si esperamos, no tenemos visado. Ahí ya os dejaremos por aquí, si a alguien le interesa, un link donde te dice las listas de esperas aproximadas de todas las embajadas americanas del mundo. Y encontramos que en Polonia era la más rápida. Así que mañana nos vamos a Polonia. Buenos días. Hoy es el día que nos vamos a Polonia a hacer la entrevista en la embajada americana. Y nos acaban de enviar un email a falta de 7 horas para nuestro vuelo, que las fotos de la application, que no están correctas y que tenemos que ir ahí con fotos nuevas. Así que ahora pues vamos a buscar a Koa al colegio, nos vamos a hacer las fotos y luego iremos a buscar a Kaya también. Así que nada, sigue la aventura. Nadie dijo que esto sería fácil. Bueno, pues fotos nuestras hechas y luego en un rato vamos a buscar a Kaya y hacemos las fotos de Kaya. Bueno, pues todavía es miércoles, estamos a 2 horas y media de irnos al aeropuerto a Polonia y seguimos solventando problemas. Ahora el principal problema es que tenemos que vaciar las bombonas de GLP y no sabemos cómo hacerlo. Seguimos quemando todo el rato que podemos. Nos ha llegado... En teoría lo tenemos al 30%. En teoría nos ha llegado, compramos ayer y nos ha llegado ya hoy un medidor que es como una balanza que se pone aquí y te indica pues lo que queda de gas. Teóricamente con esto ya nos sirve cuando esté vacío, porque si no nos piden un certificado, bueno, creo que ya lo conté ayer por la noche, un certificado conforme las bombonas están vacías. Entonces, bueno, hoy nos vamos a Polonia, mañana llegamos por la noche, así que nos va a quedar viernes y sábado que empezamos a conducir para Bélgica para vaciar bombonas y prepararlo todo. O sea, lo que la gente hace en semanas, nosotros lo vamos a hacer en 2 días. Así que seguimos. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Barcelona. Al final ha salido
Todo bien, ¿no? Bueno, Vamos a ver. todo lo que teníamos que hacer para poder pillar el vuelo lo hemos hecho. Ahora a ver cómo va la entrevista y esperemos que nos den el visado. Hola. Bueno, se nos siguen complicando las cosas. Estamos ya en el avión camino a Varsovia para sacarnos el visado. Estamos a miércoles, volvemos mañana jueves por la noche y nos acaba de escribir el agente y nos dice que mejor evitar los lunes para dejar el vehículo en Bélgica. Y nosotros teníamos pensado dejar el vehículo el lunes, empezar a conducir sábado por la noche, domingo, y el lunes a primera hora estar ahí. Pues ahora resulta que nos dice que hay que evitar los lunes porque hay unas colas kilométricas y bueno, pues tenemos otra movida encima porque el viernes imposible, no llegamos. O sea, es que volvemos mañana jueves por la noche en avión, no llegamos. Son las 10 de la noche. Acabamos de aterrizar en Varsovia y el frío se nota. Pues aquí estamos esperando nuestro Uber y qué bien que funciona. Lástima que en Barcelona ya no esté este servicio. Pues nada, a ver qué tal el hotel porque hemos pagado 36 euros al cambio. Estamos en el centro de Varsovia, a 2 manzanas de la embajada, así que muy bien, no creo que esté, pero nada, si está bien, os dejaremos el enlace. Que estamos, seguro que dormimos bien. Seguro. Bueno, pues llegamos al hotel, a ver qué tal la habitación. Bueno, correcto. Perfecto. Además nos han dicho que podemos ir caminando hasta la embajada. Así que mañana de excursión. Bueno. Horario de dormir. Pues ya estamos listos para dormir. La habitación está súper bien, súper limpia, súper nueva y es muy acogedora. Es una habitación wow. Y se nos hace muy raro estar sin niños. Pero bueno, estábamos acabando de ultimar documentación, tener claro todo lo que necesitamos. Y nada, hemos leído que no se pueden entrar móviles, así que no sé si lo tendremos que dejar aquí en el hotel. Yo creo que sí. ¿O cómo lo haremos? Y luego no podemos contratar Uber para volver. Pues andar, tenemos 20 minutos. Pues volveremos de paseo. Y nada, deseadnos suerte para mañana y ya os contaremos. Buenas noches. Esto es muy moderno. Aquí. Bueno, no íbamos a hacer vídeo porque no estamos de humor, pero bueno. Ya veis dónde estamos, en un tren. ¿Qué ha pasado? Pues que no estábamos en la lista de entrevistas de Varsovia. No sabemos lo que ha pasado. Nos han encontrado en la lista de Cracovia. Así que nos ha tocado pillar un tren, coger nuevos vuelos y a ver qué pasa mañana. Y bueno, nos han puesto la entrevista mañana a las 9 de la mañana como súper favor. Y bueno, ya os seguiremos contando. Bueno, después de nuestra mañana de súper estrés, Vale, hemos... Cuéntales qué ha pasado.
No, o sea, que le hemos cagado. Nos hemos ido a Varsovia y tenemos la entrevista en Cracovia. Así de tontos somos. Que no se pueden hacer 50 cosas a la vez y ya está. No sabemos en qué punto se clicó la pestaña que no tocaba. Total, que después de mucho llorar, la señora del consulado nos ha... Reagendado para mañana a las 9 de la mañana. Con lo que hemos tenido que comprar vuelos nuevos, hotel nuevo, venir en tren hasta Cracovia y encima mañana, viernes, pensábamos cargar toda la furgoneta porque el sábado salimos. Pero claro, ahora vamos a llegar el viernes por la noche y no tendremos ni tiempo de cargar. Lo mínimo justo para la noche, pues cargaremos lo justo y sábado salir. Pero bueno, Sí. así que Vamos a aprovechar y el mal tiempo buena cara, no hay nada más que hacer. los Aceptamos. que habéis, pues, No, esto era de Instagram. ya lo sé, pero bueno, en Instagram habíamos preguntado 3 opciones: honeymoon, Que si sabíais que veníamos a hacer a Polonia, si de viaje de novios express, entrevista de trabajo o entrevista de visado. Pues hay 2 grupos que han acertado. sí, porque lo de viaje de novios express al final va a ser cierto. Hoy vamos a cenar por aquí, vamos a dormir al hotel y mañana ya hacemos la entrevista y volvemos. O sea que Y nada, y ya dejando lo negativo, porque ya no hay nada que hacer, Cracovia es precioso. Pero cuando digo precioso, es que súper bonito y súper limpio. Y nada, que nos está encantando, bueno, lo poco que hemos visto. vamos a tomar algo calentito, Yo creo que un vino o 2 para... aprovechar las horas de sol que quedan aquí, que serán pocas, ir a cenar. Y rezar para que mañana salga todo bien, porque yo no lo tengo claro. ¿Y ahora qué Imagínate que estamos la haciendo? señora que nos ha agendado para mañana, mañana no está y otro dice, no, esto era ayer. Vemos que están conservando. En fin, vamos a ser positivos y a disfrutar No sé si es que de nuestra estancia en Cracovia. Cracovia. la Navidad. Y ahora sí que aprieta el frío. Tengo la nariz roja. No sé a cuánto estaremos porque no hay ningún marcador, pero hace frío, frío. Vale. No, jo m'imaginava que hauria d'anar a l'hospital avui, tal com estava ahir i tot. Bueno, pues acabamos de salir del consulado. La entrevista ha ido bien. Ya nos han decidido que nos han aprobado el visado. Tardarán unos días en mandarnos el pasaporte. Bueno, aquí a Polonia, hay que volver a buscarlo. Y ahora estamos hablando con la madre de David, que ayer empezaba a estar enfermo y que esta noche han tenido que ir al hospital. La abuela se ha quedado con la niña, con Kaya, y mi hermana lo ha llevado a urgencias. O sea que, macho, ha sido todo un cúmulo de desgracias. Bueno, pues estamos comiendo, son las 11:15 de la mañana. Estamos comiendo ya, bueno, un falafel antes de irnos al aeropuerto. Y nada, a las 2 de la tarde tenemos el avión. Y nada, a ver si Koa se recupera rápido. Y no sé. Y a preparar la furgoneta y mañana nos vamos a Bélgica. Así que seguimos con muchas cosas por